Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén sintonizando de nueva cuenta este podcast, en donde es el capítulo número 6, Cuentas Claras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ustedes saben que el único objetivo que tenemos es tratar de hacer cosas que haya información, invitar gente experta en diferentes temas con la finalidad de que ustedes tengan toda esa información. Y sobre todo la idea es la prevención, porque dicen que el que no sabe es como el que no ve y muchas veces, en muchas ocasiones, el hecho de no tener una información puede ser la diferencia entre enfermarse o no enfermarse, o entre morirse y no morirse. Qué drástico, hijo de la mañana. Pero la realidad, esa es. Uno de ellos es lo que tiene que ver con el SIDA. Ustedes recordarán que en alguna ocasión yo les comenté que me tocó participar en algunos proyectos de investigación. En esos proyectos de investigación, nosotros visitábamos un grupo multidisciplinario, los campos agrícolas, y hacíamos estudios a los jornaleros. Le extraíamos sangre a los jornaleros para determinar una enzima, la colinesterasa sérica, para en torno a ello conocer el grado de saturación de algunos químicos que son organofosforados, que son plaguicidas entre otras cosas, y en torno a ello ver la contaminación, tanto en el humano, pero también hicimos en aquel tiempo un monitoreo de este tipo de sustancias y de repente veíamos los drenes, los canales, donde había mucho envase que tenía todavía resto de plaguicidas. De tal manera que esto lo hicimos porque de repente comenzaron a llegar, sobre todo niñas y niños, a algunas instituciones de salud, Seguro Social, el ISSSTE, entre otros, y de repente se diagnosticaban leucemias. Bueno, nosotros encontramos una saturación tremenda y en su momento hicimos propuestas para evitar esto. Pues bien, hoy queremos hablar sobre algunas enfermedades que son enfermedades crónico-degenerativas. A veces le llamamos enfermedades no infecciosas crónico-degenerativas porque la diabetes no se contagia de persona a persona. Una insuficiencia renal crónica tampoco se contagia. Y en esta ocasión estamos invitando a un experto, a un experto que conoce todo lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades, a un experto que, aparte de haber estudiado medicina general, pues ha estudiado mucho, pero sobre todo él es endocrinólogo. Endocrinólogo, y yo quiero agradecerle al doctor Carlos López Portillo el hecho de que esté aquí presente, que colabore con este programa. Yo sé que él tiene conocimientos muy profundos que tienen que ver con este tipo de enfermedades, pero sobre todo la importancia que se le da a la medicina de primer nivel, lo que tiene que ver el primer contacto, lo que tiene que ver, lo que tiene que ver la prevención. Es por ello que invitamos al doctor Carlos López Portillo. Una vez, Carlos, me tocó escucharte, ¿no? Puse mucha atención en una conferencia que impartiste, no me acuerdo si fue en el Colegio de Médicos, y tú comentabas el hecho de que en ese tiempo, hace 20 años, de esto a lo mejor 15 años, no sé, o a lo mejor más, comentaba que existía una transición epidemiológica en este momento, pero tú eh, hacías el comentario que no era una transición epidemiológica, sino que era un traslape de lo que son las enfermedades infecciosas. En aquellos tiempos, hace muchos años, la gente moría por mucha enfermedad infecciosa, pero de repente, pues la tecnología, ¿no? La ciencia médica, de repente comenzaron a aparecer medicamentos maravillosos, de repente se comenzó a trabajar mucho en la prevención y fueron desapareciendo ese tipo de enfermedades, pero comenzaron a aparecer por motivos que tú un rato más seguramente vas a comentar lo que son las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la hipertensión arterial, la diabetes y otro tipo de enfermedades. Sin embargo, fíjate, Carlos, me llama la atención esto, porque de repente aquí en el país, en México, en el mundo también,
La mayor parte de las muertes son por este tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedades. La mayor parte de las muertes. Pero a mí me llama mucho la atención que de repente tuvimos el arribo de un virus, ¿no? Un virus que no es otra cosa más que una enfermedad infecto-contagiosa. Así es. Una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de las gotículas de saliva. Y de repente esta enfermedad infecciosa tuvo tantas muertes que desplazó a la mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas. Yo, para hacer la introducción, pues me puse a estudiar un poco al respecto para dejarte ya toda la cancha a ti, ¿no? En donde el INEGI de enero a junio del 2022, donde ya prácticamente había La pasado en gran pandemia. parte los efectos del COVID-19, en 6 meses, enfermedades cardiovasculares, número de decesos, 105.864. Primer lugar. Sí. Segundo lugar, la diabetes, 59.996. Yo estoy hablando a nivel de México. Carlos trae aquí muchas investigaciones. Empecé hablando de los plaguicidas porque él tiene investigaciones sobre la diabetes aquí en Sinaloa. Ese fue el motivo, Carlos, del por qué empecé con un proyecto de investigación. En tercer lugar, los tumores malignos, con 44.533. Y en cuarto lugar, ya ahora sí bajando lo que son las muertes por COVID-19, 20.680, ¿no? Eso fue. De tal manera que uno de los puntos principales que ya vimos en anteriores programas tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con el sobrepeso en México, ya que la obesidad y el sobrepeso, nada más para contextualizar la importancia que tiene el tema que va a tratar el doctor Carlos López Portillo, en el país, lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad, le cuestan al país entre 2.5 y el 5% de su De- Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes, cada punto son alrededor de 300.000 millones de pesos. Si hablamos de 3 puntos, son 900.000 millones de pesos. Por eso la importancia de esto, ya que no solo por el gasto del gobierno que debe de hacer para tratar enfermedades, las enfermedades que son asociadas a este fenómeno, sino también por la pérdida de productividad laboral que conlleva. Entonces, por eso se pierde mucho, pero mucho recurso económico, ¿no? Y es eso lo que queremos tratar el día de hoy. Le agradezco mucho de nueva cuenta al doctor Carlos López Portillo y yo haría la primera pregunta. Ustedes pueden preguntar, aquí estamos listos para cacharlas y desde luego que cualquier pregunta que ustedes realicen es importante para nosotros porque existe la inquietud de todo lo que está pasando en este momento y cómo está muriendo gente. ¿Cómo está muriendo gente? Porque el que no sabe es como el que no ve, por falta de información. Entonces, la primera pregunta, doctor, ¿qué es una enfermedad crónico-degenerativa? ¿No? Algunos ejemplos de ellos y cuáles son los principales factores de riesgo para que una persona tenga este tipo de enfermedad. Bueno, se entiende por enfermedad crónico-degenerativa todas aquellas enfermedades que tienen larga duración y que van produciendo un daño paulatino en el individuo. Es decir, eso es lo que se entiende por crónico degenerativo. Pero se ha introducido un término que se llama enfermedades no comunicables, o sea, no transmisibles. Y en ellas se están incluyendo causas de morbimortalidad muy altas, como son los tumores, como lo señalabas hace un momento. Eh, Fíjate que yo terminé mi especialidad en endocrinología en 1973. En ese entonces se decía que en México la prevalencia, es decir, si hablamos de prevalencia en epidemiología, es decir, tomar la foto en el momento. ¿Cuántos hay ahorita? Y hablar de incidencia es como una película, cuántos se van presentando en el tiempo. Generalmente las incidencias se toman en un año más o menos. Y la prevalencia pues es en el momento. Sí. En ese entonces se decía que en México el 2% de la población era diabética. El 2%, es decir, pero que prácticamente no pitaba.
y la obesidad en México pues empezaba a tener cierta importancia. Sin embargo, a finales de los 70, principios de los 80, se empieza a publicar en las revistas llamadas indexadas de salud, es decir, las revistas reconocidas en cuanto a las investigaciones, una epidemia de diabetes. Curiosamente, es decir, cuando hablas de epidemia, generalmente piensas en infecciones, como hablaste hace rato de la pandemia, hace un momento al empezar del COVID. Pero en los 80 se empieza todo este asunto, de esto hace veintitantos, sí, veintitantos, que probablemente sea cuando empezamos a tener alguna relación tú y yo, tú muy jovencito y yo ya medio poposagui. Entonces, en ese entonces se nos ocurrió a un pariente tuyo, a Jaime Sánchez Cuen, hacer una pesquisa de las enfermedades, de cuántos diabéticos teníamos en Sinaloa. En los 80, cuando la llamada epidemia de la diabetes, nosotros hicimos un estudio en el que incluimos 9,000 personas de diferentes zonas de la ciudad. Pues era un estudio sesgado, por supuesto, porque eran derechohabientes del ISSSTE, ¿sí? Y encontramos que teníamos una prevalencia de diabetes del 8%. O sea, muy por encima de ese 2 que se decía. Entonces encontramos una prevalencia, pero dijimos, bueno, pues es que esta gente no es el total de la gente, sino son personas que tienen un sueldo, trabajan para el gobierno en alguna forma, pero luego lo que nos dimos cuenta es que más de la mitad de los que encontrábamos no sabían que eran diabéticos. Al pasar de los años, a cosa de unos 5 o 6 años, hicimos una pesquisa con las gentes de los comités municipales del Paso. En esa pesquisa que hicimos, encontramos que la población a la que nosotros nos dirigimos tenía alrededor como el 10% de diabetes. Estamos hablando de una diferencia de 10 años aproximadamente. Quiere decir que estaba aumentando. Cuando nos dimos cuenta nosotros que el 69% de la población, hace 25 años, de la población que nosotros estudiamos, tenía obesidad, quisimos entrar en un programa de educación que en el ISSSTE lo implantamos, porque entonces era nuestro campo de trabajo. ¿Por qué? Porque estábamos comiendo mal, mucho y de mala calidad. Entonces, la cantidad de refrescos que se consumen por persona es altísima en México. Toda esa comida que se le llama chatarra, que hay programas efectivamente, que hay programas que están tratando de incidir en eso, pero la costumbre no se ha terminado. Volviendo a la diabetes, tuvimos un momento en que llegamos a tener 12% de prevalencia de diabetes en los estudios que nosotros hicimos. Estudios sesgados, con una población muy definida, y mientras que en México andaba en el 8%. Las últimas estadísticas que conozco yo, no tengo acceso últimamente a las estadísticas en Sinaloa, las últimas estadísticas tienen una prevalencia en Sinaloa como del 8%. Sin embargo, la diabetes es la cuarta causa de fallecimiento en Sinaloa. Estoy tratando de referirme a esto en Sinaloa. A mí me preocupa mucho porque si bien es cierto que la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que tiene un impacto social y económico muy importante en el país, pudiéramos nosotros retrasar o impedir hasta cierto punto las complicaciones que son las causas de muerte de la diabetes. Y también no más las causas de muerte, sino la disminución en años de calidad de vida. Entonces, yo ejercí como endocrinólogo un poco más de 40 años. Me jubilé a los 44 años de servicio en el ISSSTE.
y di clases de endocrinología en la universidad, pues desde su fundación de la Escuela de Medicina hasta hace unos 5 o 6 años. Me aficioné por la epidemiología. Y entonces era un arma el conocer la epidemiología para tratar de encontrar la forma de poder, de poder incidir en este asunto. Debo decirte que llegué a la conclusión, y no nomás es mía esta conclusión, de toda la gente, que la educación es el pilar para prevenir las enfermedades crónico-degenerativas. La educación, y afortunadamente ya hay carreras de educador en diabetes que nos permiten facilitar esta situación. Tú fuiste testigo de un intento que hicimos con Miguel Rodríguez de tener un centro en el que únicamente buscábamos sacar los gastos del centro, o sea, empezamos a tratar, desafortunadamente no tuvimos el impacto que queríamos haber tenido, en el cual pusimos a costo muy bajo el endocrinólogo, médicos con educación en diabetes, educadores en diabetes, nutricionistas y un psicólogo para poder incidir en todos los momentos de este trastorno. La educación es fundamental. Si nosotros o si el país invirtiera más en prevención, los costos de los medicamentos tendrían que ir a la baja. En los últimos años, a raíz de que se pueden medir algunas cosas como la insulina o que puedes medir algo que se llama hemoglobina glucosilada, puedes detectar una cosa que se llama resistencia a la insulina, que es un paso previo para la diabetes. En este asunto, en el ISSSTE, nosotros hace muchos años hicimos un estudio en niños obesos y encontramos que el 80% de los niños obesos tenían resistencia a la insulina. Instalamos un programa de prevención manejados con algún medicamento, ejercicio y la terapia nutricional correspondiente. La verdad es que no nos alcanzó el tiempo para conocer los resultados, pero creo que en eso tenemos que trabajar. Yo espero que el partido, con la gran capacidad que tiene de comunicación, pueda ser el vehículo para poder llevar a la gente en sus diferentes momentos y en todo el estado, todo este tipo de cosas, de este esfuerzo que estás haciendo por llevar algo de prevención en salud. Si hablamos de hipertensión, el 22% de la población mayor de 70 años es hipertensa. México es de los países que mayor nivel de hipertensión tiene. En México, las enfermedades cardiovasculares, isquémicas del corazón, es muy alto, son de las principales causas de muerte y están dentro de las primeras 10 causas de muerte en Sinaloa. Esa es una de las cosas que tenemos que evitar. Tenemos que impulsar el ejercicio, que la verdad no necesitas gran cosa para hacer ejercicio. O sea, si caminas 30 minutos diarios durante 5 días a la semana y el descanso no haces los 2 días juntos y eres capaz de restarle a 220 tu edad y a eso sacarle entre el 60 y el 80% y aprendiendo a contar el pulso, que no pase del 80% el pulso cuando terminas de hacer ejercicio, estás obteniendo un gran beneficio metabólico. Y eso va a disminuir triglicéridos, colesterol, o sea, va a incidir sobre ese famoso síndrome plurimetabólico, síndrome metabólico, síndrome X, que en el fondo tiene resistencia a la insulina. Y que en México tenemos una gran cantidad de personas con ese problema, que además no se detecta más que cuando estás viendo la consecuencia. Pero el ejercicio ahí tenemos que impulsarlo desde las escuelas primarias. En las escuelas primarias los niños tenemos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, Héctor.
También tenemos el primer lugar en el mundo en obesidad. Es en lo único que les ganamos a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si van de la mano, pues vamos batallando sobre eso. Vamos tratando de trabajar en eso. Vamos dejando de hacer grandes hospitales con inversiones terriblemente para atender la consecuencia de lo que pudimos haber prevenido. Y no es mala palabra lo que estoy diciendo. Estamos gastando demasiado en curación y poco en prevención. Cada peso que le metas en prevención, te vas a ahorrar 100 o 1000 en curación. No, la verdad es que tenemos que llegar a esas cosas. Y ustedes pueden ser un buen vehículo. Bueno, no ustedes, nosotros, porque yo soy miembro del partido desde que se fundó. Fíjate, Carlos, que tengo un dato aquí interesante que vi de todo lo que se consume en recursos económicos. Ya lo comentamos nosotros en el Producto Interno Bruto de México. Pero este reporte es lo más actualizado que se tiene. Dice, de acuerdo al reporte del IMSS que entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el gasto médico en el 2021 derivado de la atención de estas enfermedades se estima en 94.547 millones de pesos del IMSS, de los cuales casi la mitad fue para la atención de la diabetes mellitus. Dice, es decir, 44.841 millones de pesos se asocian a la diabetes mellitus, lo que estamos platicando. 33.403 millones de pesos a la hipertensión arterial y 16.304 millones de pesos a la insuficiencia renal crónica. La otra vez leí un artículo, eh, que me llamó mucho la atención, donde el 10% de los mexicanos, alrededor de 13 millones de mexicanos, tienen cuando menos algún tipo de falla renal. Increíble, increíble esto. Y bueno, de esos 13 millones, hay 100,000 que ya les funciona 0% los riñones, ¿no? Entonces, ese dato es de mucho, pero de mucho impacto. Y me acordé de nuestro amigo De Hernández, Memo Hernández Memo Llamas. Hernández A Llamas. eso iba a ir, ¿Te a acuerdas la cuando reunión que tuvimos con él en en Mazatlán. Mazatlán, en donde él dijo, esto es muy común? Yo nunca supe hasta ahora recientemente de la cantidad de mexicanos que tienen alguna falla renal. Y bueno, lo que dijo él, que con un simple general de orina, que se haga en el laboratorio, un buen laboratorio, Sí, ¿no? claro. Desde luego, ¿no? Un simple general de orina puede detectar falla renal. Y esto es preventivo. Entonces, esto lo comento porque tú y yo lo vivimos, siendo secretario de salud, tú subsecretario, visitando algunas unidades médicas, visitando el centro de salud de Mazatlán, donde está Memo Hernández Llamas, donde tuvimos reuniones exprofeso para este tema, con la finalidad de tener un proyecto para evitar que haya tanta insuficiencia renal, sobre todo crónica, ¿no? Aquí en el estado de Sinaloa, para disminuir estas enfermedades crónico-degenerativas. Recuerdo muy bien el trabajo de Memo Hernández Llamas, del doctor Guillermo Hernández Llamas en Mazatlán, nefrólogo brillante que fue el primero que llegó aquí a Sinaloa con la idea de hacer trasplantes. Y esos trasplantes empezaron en el ISSSTE, cuando el Memo era el nefrólogo de ahí. Digo el Memo porque Sí, pues, es mucho confianza. menor que yo de edad y me tocó verlo cuando salió de su internado y yo ya estaba betabel, ¿no? Nos enseñó el trabajo que quería hacer, me pareció a mí muy interesante y en ese momento pues le dijimos adelante, Memo. Ya como el tiempo no nos alcanzó ahí, ya no supe yo cuáles han sido los resultados que han tenido, pero me imagino que deben ser muy buenos. Memo es un gran investigador y además estaba rodeado de gente muy capaz en el programa que les había diseñado. Espero que ese programa haya seguido adelante. Y nada más para que tengan una idea la gente,
sobre este tipo de programas. En el 2021 el gasto promedio por paciente de diabetes mellitus fue de 14,567 pesos. Por hipertensión arterial, 7,002 pesos. Y por insuficiencia renal, ahí, para caernos para atrás, 245,493 Sí. pesos. Carísimo. Esto truena un sistema de salud, ¿no? Es por ello que nosotros tenemos problemas muy serios aquí en México en lo que es sistema de salud, el sistema de salud de nuestro país, porque se gasta mucho dinero como consecuencia del descuido que tenemos nosotros como mexicanos, y que al final de cuentas, en la medida que vamos avanzando en edad, aparecen este tipo de enfermedades que son demasiado caras y que son la causante de la quiebra de las De instituciones los institutos. de salud, ¿no? Entonces, esto es algo que vale la pena comentar. Dice también aquí, entre los riesgos más relevantes se encuentra la transición demográfica y epidemiológica, que implica que el instituto atiende padecimientos cada vez más complejos y costosos de orden crónico degenerativo. Esto va aumentando mucho. ¿Por qué? Simplemente por lo que acaba de decir el doctor López Portillo, en donde tenemos primer lugar en obesidad infantil, tenemos primer lugar en obesidad, en lo que es también para adultos como población, y esto predispone para que se generen muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, prácticamente desde un principio estamos haciendo las cosas mal. Tienen que cambiar mucho de nuestro estilo de vida. La nutrición juega un papel fundamental. Ya lo dijo lo del ejercicio, ¿no? Disminuir la sal, de la Eh, ingesta de sal en la alimentación. la ingesta de sal, que también causa muchas muertes. Y lo que comentabas, fíjate qué sencillo, lo que comentabas hace un rato, aquí lo anoté, realizar cuando menos 5 veces a la semana, caminar media hora, ¿no? La gente puede preguntar, ¿rápido o quedito? Tú acabas de dar la fórmula. 220 más tu edad, Menos. menos tu Menos la edad, edad, no, 220 menos tu edad, y de eso sacas el 60 al 60 al 80%. 80%. Esa es tu frecuencia cardíaca ideal Para para que, que tú hagas ejercicio y sepas hasta dónde puedes quitarte. Y lo menos también, porque si es de menos, no te sirve, no funciona. Entonces, todo es en base al conocimiento científico. Dice, además, para su control surge la necesidad de tratamientos permanentes o de larga duración, con niveles de dificultad de atención médica cada vez mayores, aunado al costo creciente de los servicios de salud, ¿no? Entonces, esto es importante, pues, comentarlo. Y yo te hago una pregunta. Yo recuerdo que ustedes tenían un programa muy importante en el partido sinaloense, donde se iban a las plazuelas. Todavía se van a las plazuelas, pero hay un programa que le llaman la triada, donde miden a las personas, ¿no? Además de medirlas para ver qué tan gordos están y ver la grasa corporal que tienen, les revisan su presión arterial y les pegan un pinchazo para ver su glucosa sanguínea. Esto definitivamente, ¿qué tipo de ayuda nos da a nosotros? pues, en primer lugar, que la persona se informe, porque la distribución de la grasa corporal va a jugar un papel muy importante. No es lo mismo que tú tengas sobrepeso porque tengas una gran masa muscular a que tengas la acumulación de la grasa alrededor del abdomen, porque eso se transforma en grasa visceral. Cuando tú tienes más de 92 centímetros tomada de la cintura al nivel más o menos del ombligo, ¿sí? Esos 92 centímetros te están diciendo que tienes una masa de grasa muy importante. Por eso es que los miden. Y la triada la hacen, no sé si recuerdes que cuando fuimos al pozo, que hicimos un estudio del pozo, llevamos un aparato que medía triglicéridos y colesterol. Un aparato así como con las mismas, pero medir triglicéridos sin los ayunos no va a funcionar, pero colesterol sí funcionaba.
Entonces es muy importante saber no nomás la cantidad de colesterol que se tiene, sino la diferencial. No es lo mismo que tengas un HDL colesterol alto, producto del ejercicio, a que tengas un LDL colesterol, que es el colesterol que llaman malo. Entonces, eso es lo que se vuelve importante. Sobre todo cuando esa medida de la cintura, ¿sí? Esa barriguita del viejo, como la del suscrito, es la que está diciendo que se está acumulando grasa visceral. Y esa grasa visceral es la causa o tiene mucho que ver con la hipertensión, con la diabetes. Entonces, por eso es que es bueno hacer ejercicio. Y no se necesita más que un par de zapatos que te queden bien, porque no vas a correr con lo que no vas a correr, no. Ya quien se entrena más de 30 minutos al día anda buscando otra cosa, no anda buscando salud. Ya busca otra cosa, ¿no? ¿No? Información muy importante, ¿no? Y muy importante los consejos que se da. Habla de los triglicéridos que son muy volubles, porque necesitas, de un día para otro te puede variar enormemente la concentración de anticuerpos en sangre. Es por ello que son 12, 14 horas de ayuno. 14 horas de 14 ayuno para horas de hacerse ayuno. los triglicéridos que te dé una buena. Ahora, los triglicéridos es muy fácil de bajar. ¿Por qué? Porque los triglicéridos aumentan con el azúcar, aumentan con las pastas, Y aumentan con los y el carbohidratos alcohol. refinados y el alcohol. Sí. Así que si eres pipa, no, vas a tener No que siempre va a estar primero, el triglicéridos sí, va altos. a ser alto el triglicérido y es voluble, pero el colesterol ya lo dijiste, es mucho más constante y si nosotros no, nos hacemos un examen para clasificar lo que es el colesterol bueno y que es el que protege y el colesterol malo, pues ya se puede llegar a un diagnóstico. Y ya Claro. sea por medio del ejercicio, por medio de una dieta o por medio de medicamentos, se puede combatir. Fíjate que eh, el medicamento debe quedar hasta el final. El medicamento debe quedar hasta el final. En primer lugar, son medicamentos muy costosos. ¿Sí? Ahorita viste los números que dabas, bueno, cuánto cuesta atender la insuficiencia renal crónica, cuánto cuesta atender la diabetes y cuánto cuesta atender la hipertensión. Y con otra, hay más hipertensos que diabéticos. El 20% o el 22% de la población mayor de 70 años es hipertensa en México. Y gastas la mitad de lo que gastas en diabéticos, que al parecer en México no llega ni al 10% en todo el país, ¿no? ¿Y quiénes tienen más muertes por diabéticos? Curiosamente, Puebla. ¿Motivo? Y en las rancherías, Sinaloa tiene menos, ¿no? ¿A qué se debe eso? A la capacidad de atención, a la alimentación. O sea que si eres diabético y tienes pocos ingresos, llevas mayor posibilidad de tener problemas. Entonces, vamos educándonos. El japonés es delgadito. El japonés es una persona que tiene, bueno, lleva una cultura del cuidado, le apuestan mucho a lo que es la medicina de primer nivel, lo que es la prevención. Si ustedes se fijan, antes de que llegara el COVID-19, ellos se veía de manera rutinaria que usaban cubrebocas, precisamente para evitar Cualquier gripe. sí, cualquier gripe, cualquier infección de persona a persona a través de la saliva. De tal manera que ellos, a pesar de que son un país de viejos, ellos tienen un promedio de edad de 48,5 años contra nosotros en México 29,3 años que tenemos. Estados Unidos tiene 39, España 44, pero ellos, ¿cuál es y qué tiene Japón? Bueno, lo ves delgaditos, pero su promedio, su esperanza de vida anda casi en 85 años. Sin embargo, aquí en México tenemos, bueno, unos dicen que estamos en 75 aproximadamente, pero dicen que a través del COVID-19 he leído varios artículos, pero son Disminuyó. un poco extremosos, porque unos hablan de un año menos, pero otros hablan de 4 años menos de esperanza de vida aquí, que hablan hasta de 71 años. El consuelo que les digo que en 1950 la esperanza de vida de nosotros los mexicanos andaba en 46 años. 50, casi Ya, 50. ya estuvieron allá nosotros, Sí, ¿no? En sí. el otro lado.
¿no? Entonces, esto, pues es importante ver la experiencia de otros, De otros de otros países. países, ¿no? Para ver qué cosas buenas tienen que podamos impulsar nosotros, porque lo comentábamos hace un rato, lo del COVID-19, pues a nivel mundial, de cada 100 diagnosticados por COVID-19 murió una persona o ha muerto hasta el día de hoy, porque la pandemia sigue. La emergencia no, pero la pandemia sigue, ¿no? De tal manera que esto es lo que hay. Pero si te vas a Japón, me llama la atención, punto dos nada más. Ahora, Punto dos nada más. quisiera que recordaras, porque lo sabes bien, que en el COVID las comorbidades en la mortalidad jugaron un papel muy importante. El exceso de mortalidad que se dio por COVID iba asociado a diabetes, iba asociado a enfermedades crónico-degenerativas, iba asociado al cáncer, iba asociado a la hipertensión, ¿no? Luego entonces, los japoneses más delgados, los japoneses con una esperanza de vida hasta 85 años, 10 más que nosotros, y por ello allá de cada 100 diagnosticados por COVID-19 murieron punto dos, y en México 4.5. ¿Ve? ¿Por cuánto se tiene que multiplicar? Son 20, 25 veces casi más, porque aquí en Sinaloa fue 5.5 por cada 100 el índice de letalidad. Entonces, todo cuenta. Entonces dicen que el que siembra, cosecha. Nada más que la siembra tiene que ser desde pequeño. Padre de familia, abuela, abuelo. Tiene que cuidar a los nietos, tiene que cuidar a tus hijos. Ya lo dijo, una vez me llamó mucho la atención que el promedio de litros de refresco de cola a nivel mundial andaba alrededor, no sé si de 18, 20 litros. Y cuando llegamos a México, como 160 litros. No, no, una ¿No? cosa. O sea, híjole, yo me quedé. Y luego tenemos otro campeonato mundial. Somos los que más comemos pastelillos, ¿no? Aquí en México. Y tú hablabas pues mucho de la grasa corporal, de la grasa de la cintura, en pocas palabras la llanta Michelin, ¿no? De eso hablabas, ¿no? Entonces, Sí. todo esto juega un papel muy importante y si tú quieres sembrar cosas buenas para tu familia, el estilo de vida cuenta. Y cuenta mucho. Aquí hay algunas preguntas, doctor, porque ya prácticamente no, estamos a punto de irnos. Pregunta Jesús Reyes, dice, quería saber su opinión sobre el tema de la obesidad infantil, que ya lo comentaste. Dice, ¿cómo se puede combatir este problema en los niños y niñas? Bueno, primero, el problema hay que enfocarlo desde la casa. En la casa tenemos que enseñarle al niño a que tome agua en la comida y no tome refrescos azucarados o bebidas azucaradas de cualquier tipo, ¿no? Ya sea aguas de Jamaica y todo endulzados con azúcar, con excesos de azúcar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que enseñarlos a que todo lo que venden en la escuela, que sea papitas, o sea, comida de tipo procesado, no hay que usar. También tenemos que impulsar en los niños la comida de los carbohidratos complejos, es decir, el arroz, el frijol no son cosas que te engordan per se. Lo que te engorda es el exceso. Y además, aprender en la casa que no hay que comer entre comidas. Estimular en los niños el aprendizaje en la comida de las verduras y de las frutas. No nos gustan a los niños comer verduras, no nos gustan las verduras, pero tenemos que enseñarlos. Y si los vamos enseñando desde niños, los vamos a... La otra cosa que hay que hacer es hasta donde sea posible, los jueguitos esos ahora de que están sentados sin moverse, jugando a los bandidos y todo ese tipo de cosas. Los chupones electrónicos. Esos, esos hay que cuando menos dosificarlos porque jamás los van a poder eliminar, porque si no es ahí, será en otro lado donde lo hagan, ¿no? Es preferible que lo hagan en la casa. Y estimularse el ejercicio, que formen parte de un equipo de fútbol, de béisbol, donde además del ejercicio está la convivencia y el poder crecer a través del otro, ¿no? Sí, Esos pues, son los... como decimos en el tema educativo, la primera escuela que tienen nuestros hijos es la casa. Y Sí, precisamente el ejemplo cunde. sí. Y en ese tenor tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si ellos ven, por ejemplo, que nosotros comemos comida, consumimos comida chatarra, ellos lo van a ver, lo van a hacer también.
Si nosotros fumamos o consumimos alcohol, ellos también lo van a hacer, Sí. ¿no? De tal manera que el ejemplo juega un papel fundamental y nosotros como padre de familia, pues tenemos que estar atentos a ello, ¿no? Sobre todo cuando Definitivamente. son niños, porque después el mundo te los gana, ¿no? Sí. El La mundo te calle, los gana, la la calle calle, te los sí. gana definitivamente. Entonces, yo creo que si les vas dando esas bases sólidas de la alimentación, eh, pues lo van a hacer. Y sería la única forma que encuentro yo de poder combatir. Y sobre todo, yo le pediría a las autoridades educativas que en las escuelas estimulen el ejercicio como se hacía antes, que había horarios de educación física. No sé si ahora las haya o no, no tengo el dato, pero impulsar eso, tener su hora de educación física. Fíjate que yo siempre cuento, a mí me marcó, esto de la obesidad infantil no es de hoy. A veces tenemos el primer lugar, a veces el segundo, y cuando le ganamos a Estados Unidos, nos manda algunas cadenas de comida rápida para acá Sí, y sí, ya luego sí. le ganamos nosotros, Sí, claro. ¿no? Entonces, mira, a mí me marcó, no sé, hace 20 años también, hace mucho tiempo, yo estaba viendo el canal del Congreso y había una discusión donde los diputados comentaban que la obesidad infantil tenemos primer lugar aquí en México a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues prácticamente se le pararon los pelos así a los diputados y empezaron a participar en tribuna. Y dijeron, bueno, lo que hay que impulsar es que haya activación física todos los días, cuando menos media hora, en las escuelas para los niños. Entonces dije yo, eso está bien. Y otros hicieron la propuesta de que se eliminara la comida chatarra de las tienditas escolares. Y también hubo puntos de acuerdo. Y posteriormente se dieron puntos de acuerdo donde aumentara lo que son los refrescos de cola 1 peso por litro, que lo han estado subiendo, ahorita va, no sé, que es un impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, famoso, ¿no? Y que eso se iba a utilizar para, para llevar bebederos de agua purificada, ¿no? A las escuelas, Ujú. para que en lugar de consumir refresco de cola, lo que dijiste, fíjate cómo está todo concatenado, los niños consumieran agua, ¿no? Sí. Entonces, esto se dio, pasó el tiempo y lamentablemente hubo muy poca inversión en los bebederos. Utilizaron el dinero en otra cosa, y los bebederos no les dieron mantenimiento. Fue un desastre. Y lo otro, eh, acordaron, pues, tuvieron un punto de acuerdo para el ejercicio, pero no aprobaron recurso económico para lo que tiene que ver la construcción de infraestructura deportiva. Y lo otro, tampoco aprobaron presupuesto para lo que tiene que ver contratar profesores de educación física. Fíjate que hace Y unos todo sigue 6, igual. 12 años por ahí, se formó un comité, una comisión en la Secretaría de Educación Pública, de la cual yo formé parte, para hacer sugerencias. Estaba, por ejemplo, estaba también Marcela Vergara, Vergara, la nutrióloga. excelente, Excelente, sí. excelente. Eh, estaba Marcela también ahí. Y se hizo el programa de eliminar la comida chatarra de las escuelas. Pero entonces apareció un problema, los que la vendían afuera de la escuela. Sí. Entonces los niños no compraban en la cooperativa, pero compraban en la calle. O sea, era la misma. Inclusive cuantificaron la ganancia de las tienditas escolares en ese tiempo, 40,000 millones de pesos. Entonces, no convino, comenzaron a hacer trampas, a cambiarle de envoltorio a la comida chatarra, Mm. ¿no? Ponerle de color verde, ¿no? El chamois en lugar de rojo era verde. O sea, cositas de ese tipo. El total que no hubo medidas y por eso estamos como estamos. Por eso arriba de 20 años tenemos diabetes aquí en Sinaloa. Nosotros tenemos 10,13% arriba de 20 años. Es increíble. Y a nivel nacional está un poco más alto. Y la hipertensión, lo acaba de decir, arriba de 20 años, ¿no? Andan al 18-20% de la hipertensión arterial. Es increíble la cantidad de hipertensos que tenemos y esto predispone muchas cosas. Por ejemplo, un diabético, no por asustarlo, pero de repente si está descompensado, al rato le fallan los riñones o al rato viene la ceguera como causa, le llaman retinopatía diabética, ¿verdad? Algo así.
¿no? O sea, vienen muchas fallas en el organismo y te acorta enormemente tu esperanza de vida y tu calidad de vida. Y hay veces que tienen que amputarte lo que son, pues, algunas extremidades inferiores, le llaman, Sí, sí, extremidades inferiores, ¿no? A veces extremidades que un inferiores. dedo, a veces porque se gangrena como consecuencia de la diabetes, a veces un pie, a veces una pierna. Entonces, esto nos pega muy duro desde todos los puntos de vista, pero lo más importante es nuestra salud. Aquí me llega que ya tenemos 45 minutos, nos fue el tiempo muy rápido, doctor, pero aquí dicen, Susan Gordillo dice, maestro, ¿usted cree que todos estos problemas dependen también de los problemas económicos de cada persona por el alto costo de los medicamentos o ya sea en consultas? Es una pregunta para ti, no para mí. Pues juega un papel importante, pero antes de llegar al medicamento está esa posibilidad de conocer el problema. Ahorita tú hablabas de las consecuencias. A mí me gusta hablar poco de las consecuencias y me gusta más de las posibilidades de cómo no llegar ahí. Llegar al medicamento quiere decir que ya tienes el problema. Entonces, evítalo. Efectivamente, los gastos y la medicina es cara. Sí, es cara, por eso los servicios de salud tienen graves problemas para cumplir con todas las necesidades de las consecuencias de lo que ahora vivimos. Entonces, el medicamento, yo siempre he pensado que es lo último que debe uno de tratar, pero efectivamente la condición económica juega un papel importante en este asunto. Por eso hace un momento yo hablaba de las zonas rurales de Veracruz y de Puebla, donde el índice de mortalidad por diabetes es mucho más alta que en ninguna otra parte. Pues a trabajar en familia, trabajar en equipo, en pocas palabras, y estos conocimientos son muy importantes para la gente. Por eso quiero agradecerte, Carlos, el hecho de que nos hayas acompañado en este No, programa. Y yo sé que tú igualmente puedes hablar, ¿no? de medicina, puedes hablar de deporte, porque el doctor Carlos López Portillo y un servidor fuimos a competir juntos a muchos maratones, Hawái, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, hace algunos ¿no? años. Entonces hace algunos años y hemos trabajado juntos algunos proyectos de investigación y yo la verdad le he aprendido mucho a él. Yo siempre le digo mi padre putativo y no porque sea una herejía, no vayan a creer que les dije alguna herejía, ni mucho menos, ¿no? No, eso es que hay mucha querencia, que hay mucho apego, no, muy agradecido yo siempre porque he aprendido mucho de él. ¿Cuántas horas tendremos en el odómetro nosotros de corrida juntos? ¿Quién ¿No? sabe? Es una cantidad impresionante y siempre nosotros corriendo y platicando, siempre, ¿no? Horas corriendo, horas platicando sobre diferentes temas. Cuando él hizo la licenciatura en filosofía, yo me acuerdo que siempre me platicaba de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Era una cosa impresionante y me la aguantaba toda, a tal grado de que una vez que tuvo el título me lo dedicó. Sí, No, no. si yo no se me olvida, ¿no? Cuestiones de este tipo, cuestiones bonitas, pero además los hijos de Carlos y nosotros nos decimos hermanos, ¿no? Sí. Y él, pues mis hijos, mi esposa, pues lo ven con mucho cariño. Así que Carlos, pues muchísimas gracias, gracias Pues gracias a ti, por Héctor. estar La aquí con verdad es que nosotros. me abrumas con todo lo que has dicho y pues no ha sido un secreto para quienes nos conocen la relación de afecto que hay entre nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Pues gracias, ¿no? A todas y todos ustedes. Y nada más para cerrar esto, cerrar el programa, el comentario, yo hace un rato les decía lo del COVID-19, pues ya sabemos que el 5 de mayo, el viernes anterior, ya la Organización Mundial de la Salud retira la emergencia sanitaria, que esto, si no me equivoco, se había dado un 30 de enero del año 2020, fueron 1191 días
los que estuvimos en emergencia sanitaria, todo esto por mandato, ¿no?, mundial de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto no significa que desaparece, la pandemia sigue muriendo gente a nivel mundial, todavía hay mucho contagio por COVID-19 y la decisión que se tomó sobre todo tiene que ver porque es mucho menos letal, porque es mucho menos agresiva la variante que en este momento nosotros tenemos. Y por eso se tomó esta decisión. Sin embargo, la recomendación sigue. La recomendación sigue que si estás en un lugar cerrado, donde no hay suficiente ventilación, pues de preferencia hay que utilizar cuando menos cubrebocas o de repente alguien que esté enfermo, aparentemente gripa, porque ya no sabemos si es la gripa común y corriente, ya no sabemos si es influenza, ya no sabemos si es COVID-19. Entonces, ahí sí es pertinente utilizar el cubrebocas y las vacunas. Estados Unidos ya dijo de manera tajante, ya no recomendamos nosotros las vacunas que tienen una sola cepa, la cepa inicial. ¿Por qué? Porque quien está generando la enfermedad es una nueva variante. Y esta nueva variante que se tiene, el Omicron, pues necesitamos un antígeno específico que vaya y genere una inmunidad, que genere anticuerpos para que nos defienda contra este aparentemente nuevo virus, que no es un nuevo virus, hay cambios en la estructura, nada más es una nueva variante. Y por ello en Estados Unidos existe la vacuna bivalente, esa vacuna bivalente que toda la gente vulnerable se la debe de aplicar. Y es bivalente porque trae la cepa vieja y trae la cepa nueva y te protege para ambos. La pregunta aquí que me hacen de manera recurrente a mí, me dicen, entonces ya no sirve la vacuna monovalente. Entonces yo les digo, hay que aplicársela si no hay más, si no hay más, pero de preferencia la bivalente. Eso es fundamental. Y la recomendación que hacen las autoridades sanitarias de Estados Unidos es que si tienes arriba de 65 años y ya te aplicaste la bivalente, que lo hagas 4 meses después como refuerzo, ¿no?, que te la apliques. Si tú, por ejemplo, tienes algún problema de alguna enfermedad que acabamos de tratar, el doctor López Portillo y un servidor, una enfermedad crónico degenerativa, o que tengas algún problema donde tu aparato inmunológico esté comprometido por algún medicamento, por algún trasplante, por alguna cosa, si ya tienes la bivalente, 2 meses después, refuerzo. Si tú ya te aplicaste la bivalente y eres una persona que no llega a los 65 años y está en salud de manera normal, ya no te apliques otra. Y aquello que únicamente tienen vacuna monovalente y que independientemente de edad hay que aplicarse la bivalente incluyendo niños. Eso es, ¿no?, lo que se comentó, ¿no?, con respecto ahora que se retiró recientemente lo que es la emergencia sanitaria, cuando esto pasó en Estados Unidos hace algunos días, y es la recomendación que se da, ¿no? Hoy, por ejemplo, se han tratado algunos temas de parte del gobernador del estado de Sinaloa, ¿no? Todo lo que es beca huérfanos por feminicidio. Nosotros habíamos comentado que no se desdeñe lo que tiene que ver becas para aquellos huérfanos, ¿no?, como consecuencia del COVID-19 a nivel nacional. El último dato que tuve fueron 220,000 niñas o niños, entre niñas y niños. De tal manera que esas 220,000 gentes deben de tener becas también porque perdieron cuando menos uno de sus padres, sea la mamá, el papá o ambos, en muchas ocasiones. Entonces creo que esto es algo que se debe de dar. El tema de los productores de maíz, pues hacemos votos para que se respete cuando menos el precio del año pasado, 7,000 pesos la tonelada de maíz y 8,000 lo que es la tonelada de trigo. Es justo y necesario. ¿Por qué? Porque ese fue el precio del año pasado y hoy nuestros agricultores están pagando alrededor del 30% más por los insumos. De tal manera que sí es muy importante tener una política pública a ese nivel. Hay que llegar a donde se vea la comercialización de lo que son las cosechas en el estado de Sinaloa para que pues ellos no estén viviendo los problemas no cíclicos que se dan año con año. Lo otro, se habló algo sobre
mi hijo Héctor Melesio Cueno, que en efecto, él hace 20 días presentó su renuncia o permiso, no supe, de la Dirección de Bienes de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante la situación de que le aprobaron un postdoctorado. Esto lo trae desde el año pasado. Él tiene doctorado, tiene maestrías, no porque tiene 2 maestrías. Entonces él, ante los problemas que se presentaron, el día de ayer, recuerdo que algo me preguntó un periodista, creo que fue el periodista Juan Manuel Partida, y me dice, Juan Manuel Partida me comenta: comienza el rumor que tu hijo renunció como funcionario de la UAS. ¿Es verdad? Me pregunta, yo le digo, hace 15 días, pues ya hace 20 días. Le pongo mucha ofensa a la familia, él no tiene necesidad. Me hace así, no, le pongo yo, hace tiempo que le aprobaron el postdoctorado, desde noviembre se quería ir y tú sabes, los hijos matan, ¿no? Entonces, esta es una situación que se da y yo le digo, tú eres responsable en ese tiempo que estuviste en la universidad. No, otro tema que se vio el día de hoy, no tiene que ver con el fentanilo. Dice, México no produce fentanilo, se producen unas pastillas que dicen ser fentanilo, pero deben ser revueltas con otra cosa. Y me llamó la atención, ¿no? Estos tweets que mandaron en este momento. Dice, desmantelan 109 laboratorios y aseguran 1.4 millones de pastillas de fentanilo en Sinaloa. Eso es lo que dice. La Sedena reportó el aseguramiento de 109 laboratorios de drogas sintéticas durante el mes de abril en todo Sinaloa, así como la incautación de 1.4 millones de pastillas de fentanilo, ¿no? Entonces, pues son cosas que están. Hay algunos tweets, por ejemplo, Manuel Cárdenas dice, sería bueno que ante el silencio del gobierno estatal y la Fiscalía del Estado, autónoma entre comillas, noroeste, dice entre comillas, los interrogara sobre el tema más importante que tiene en este momento Estados Unidos, el fentanilo y el cártel de Sinaloa y sus apoyadores. ¿Usted cree que lo hará? Yo no, dice. Traen némesis común, dice, de amigues. Entonces dice otra, dirigido aquí a Rocha Moy, en Susa Cáceres, a Bruna Quiñones, que es la fiscal, dice, ¿qué nos pueden informar los sinaloenses de las declaraciones de la DEA sobre el narcotráfico en Sinaloa y que vendrán por todos los involucrados, sean los imputados directamente, empresarios y políticos? Dice. Gracias por su atención, ¿no? Todo esto nos llega, ¿no?, a nosotros aquí, a lo que son cuentas claras, ¿no? Por lo demás, pues hay que seguir trabajando. A nosotros nos da mucho gusto que el COVID-19 pues ya se haya declarado el hecho de que no es una emergencia mundial. Sin embargo, hemos insistido, no se descuide, no se descuide, porque nosotros conocemos, tenemos amigos que están enfermos. Hace unos días la Secretaría de Salud aquí hablaba de más de 300 casos activos. Y si habla de 300 casos activos, quiere decir que se enfermaron la última semana. Quiere decir que si hay COVID fuerte. No, antes era 14 días. Hoy son 5 días, hoy son 7 días y algunos hablan de 5 días. Por ejemplo, nuestro presidente de la República, hay que recordar que se negativizó a los 3, 4 días, ¿no? Ahora recientemente cuando tuvo una tercera infección por COVID-19. Y lo único que le decimos, no se descuiden, por favor. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos con el favor de Dios el próximo lunes en este podcast Cuentas Claras.